Buenos días, alumnos. Vamos a proseguir con el tema de literatura correspondiente a la Buenos días, profesor. separata 20. Buenos días. Bien, entonces en la separata 20, buenos días, tenemos el género dramático. Ya habíamos visto el género épico, lírico y dramático en esta clase. Entonces es una ampliación de lo que ya habíamos visto en el primer bimestre. Entonces el género dramático tiene como elemento fundamental el diálogo y la participación de sus personajes en representar personajes a otros personajes mediante el uso de disfraz y donde existe el estado anímico con la característica propia al personaje al quien se representa. Bien, entonces, el género dramático tiene también especies, la tragedia, la comedia o el drama. Entonces, en estas especies se presenta el género dramático. ¿Dónde se representa? En un escenario que viene a ser el teatro. Entonces el teatro está engalanado, digamos, de lo que es el atuendo de la coreografía, ¿no? El escenario donde van a participar los personajes y donde también hay una ubicación especial para los espectadores que viene a ser el público. Entonces, en el 1 tenemos identifica y completa la información correspondiente al género dramático. Entonces ahí dice clasifica obras en verso y en prosa. El género dramático puede estar presentado en verso o en prosa, cualquiera de ellos. Se presenta donde se presenta un conflicto. Cuando hay un conflicto es el diálogo bastante característico de acuerdo a la circunstancia. En B, se representan personajes. En ese espacio completamos con personajes. Frente a un público o auditorio. El público sinónimo de auditorio. En C, sus principales especies dramáticas son la tragedia, el primer espacio. Tragedia, la comedia y el drama. Tragedia, comedia y el drama. ¿Bien? Entonces, en sus textos, buenos días, en sus textos, el autor no participa en la historia. En sus textos, el autor no participa en la historia. Presenta un rasgo apelativo. ¿Por qué es ese rasgo apelativo? Porque uno está representando a un determinado personaje que en la existencia no está, sino puede representar, por ejemplo, a un dios, al sol, a un tigre, a un autor a una persona que no está ahí, con el disfraz y la característica necesaria. Por eso es apelativo. 2. Identifica los aspectos formales de la obra dramática y explica sus características. La obra dramática está, de acuerdo a su estructura, está formado por actos, por cuadros, por escenas. Bien, entonces, ¿qué es un acto? Tomamos apuntes ahí, un acto. Acto es unidad de tiempo. Acto es unidad de tiempo y narración. Unidad de tiempo y narración. Unidad de tiempo y narración. Que se marca con la subida, y bajada del telón. Que se marca con la subida y bajada del telón. Cuadro. Parte del texto que se marca a partir del cambio. El cuadro es parte del texto. Cuadro es parte del texto que se marca a partir del cambio total. Repito, parte del texto que se marca a partir del cambio total o parcial del decorado. Parcial del decorado. Escena. Se determina por la entrada o salida de los personajes. Escena se determina por la entrada o salida de los personajes. Se determina por la entrada o salida de los personajes. Formas de expresión o parlamentos. Formas de expresión o parlamentos. Diálogos,
diálogos, coma, monólogos, monólogos y expresiones. Diálogos, coma, monólogos y expresiones aparte. Expresiones aparte. Luego, textos secundarios o acotaciones. Aportan información para la representación teatral. Aportan información para la representación teatral. 3. Relaciona los enunciados y escribe las letras según corresponde. Dice, a ver, vamos a ver. Al lado derecho nos ubicamos en las afirmaciones del lado derecho. Dice, tiene 4 partes. Dice, tiene 4 partes. Anotamos en presentación del conflicto. Ahí tenemos B. Tiene 4 partes, anotamos presentación de conflicto B. En resolución del conflicto, anotamos desenlace en la acción dramática, anotamos la letra D ahí. Resolución del conflicto es desenlace en la conducta dramática, D. En inicio de la obra dramática, anotamos E. Inicio de la obra dramática. Entonces, cambia de acuerdo a la obra. Cambia de acuerdo a la obra. En siguiente, instante de mayor tensión. Instante de mayor tensión en la obra. Eso corresponde a desarrollo de la acción dramática. Anotamos con la letra C. Tiene 3 partes. Tiene 3 partes. La estructura de la obra dramática. Anotamos la letra A. Bien, son algunas de las características que hemos relacionado la información que tiene el lado izquierdo con la letra A ahí y la información que se va a relacionar con las afirmaciones del lado derecho. 4. Analiza las siguientes formas de expresión. Analiza las siguientes formas de expresión y explica su función dentro de la obra dramática. ¿Qué es el diálogo? Anotamos ahí. Es la conversación que se da entre los personajes. El diálogo es la conversación que se da entre los personajes. Había dicho que el teatro tiene un elemento fundamental imprescindible, que no puede faltar, que es el diálogo. Si no hay diálogo, no hay teatro, ¿bien? Y también el resto es importante, pero tiene que haber diálogo. Si no habría diálogo, ya sería mimo, ¿no? Ya es otra forma teatral, ¿no? Entonces, el diálogo es la conversación que se da entre los personajes. Monólogo, modo de expresión de un personaje frente al público. Modo de expresión de un personaje frente al público. Modo de expresión de un personaje frente al público. La palabra monólogo también tiene varios significados. Cuando uno mismo hace de emisor y receptor, cuando uno solo habla por una preocupación, por un problema psicosocial o por un problema de inseguridad psicológica, o también cuando uno quiere practicar cómo va a desarrollar la conversación en un determinado, entonces hace la práctica entre emisor y receptor uno mismo. ¿Bien? Es una forma de práctica. Aparte, ¿qué es aparte? Off. Cuando se habla fuera de escena. Cuando se habla fuera de escena. Un personaje finge hablar consigo mismo. Un personaje finge hablar consigo mismo. Un personaje finge hablar consigo mismo o con los demás. O con los demás. 5. Identifica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, según corresponda. Hemos dicho que el género dramático tiene 3 especies, 3 clases de teatro o modalidades: la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, cuando en el proceso de la acción teatral es tragedia, mueren los personajes, es trágico. La comedia es cuando es de burla, de gracia y provoca risa, alegría. En cambio, el drama tiene características trágicas y cómicas, ambas, de las modalidades, de los estilos de tragedia y comedia. Bien, ahora, empecemos. Las tragedias siempre tienen finales fatales, verdadero, ahí anotamos, verdadero. Bien, las tragedias se originan en el culto al dios griego Apolo, falso, no. El teatro se genera en función
al dios Apolo, no la tragedia. Falso. En las tragedias el protagonista es vencido por su destino. Verdadero. El destino se cumple. El drama comienza con las anagnórisis. Falso. El drama. ¿Qué es la anagnórisis? La anagnórisis es un acontecimiento, es un momento donde uno está en ese deleite de lo que está participando, en esa acción dramática, ¿no? En esa acción dramática donde ingresa una especie de crisis o también a una especie de gusto especial por lo que está haciendo. O siente algo importante en su conducta psicológica en ese momento de la acción teatral. Eso se llama anagnórisis. Finalmente, la Ilíada y la Odisea son tragedias griegas. No, es falso. Claro que son trágicas, pero son del poema épico, no son del género dramático. 6. Identifica y escribe las características de la tragedia. Identifica y escribe las características de la tragedia en el siguiente esquema. Tenemos 4 recuadros ahí. En el centro está un elipse de tragedia. Entonces, en función a la tragedia, en el primer recuadro del lado izquierdo, el héroe trágico se enfrenta sin éxito a su destino. El héroe trágico se enfrenta sin éxito a su destino. El héroe trágico se enfrenta sin éxito a su destino. Al lado derecho, en la parte superior derecha, el final siempre es catastrófico. El final siempre es catastrófico. El final siempre es catastrófico. En el lado izquierdo inferior, temática, 2 puntos. Temática, 2 puntos. Vida del hombre frente a su destino. Vida del hombre. Vida del hombre frente a su destino. En la parte inferior derecha, la acción se desarrolla. La acción se desarrolla. La acción se desarrolla trasladando al personaje. La acción se desarrolla trasladando al personaje desde el desconocimiento hasta la anagnórisis. Anagnórisis. ¿Bien? 7. Analiza los tipos de texto empleados en la obra dramática y compara sus diferencias más relevantes. Ya, entonces ahí dice, analiza los tipos de texto empleados en la obra dramática y compara sus diferencias más relevantes. Texto principal. Ahí anotamos el diálogo de los personajes. En texto secundario está la referencia de su conducta. Texto secundario, la referencia de la conducta, referencia y conducta de los personajes. 8. Investiga y escribe un ejemplo que corresponda a las partes de la obra dramática señaladas a continuación. Entonces, tenemos ahí acto. Primero, en números romanos, primero, coma, segundo y tercero. En diálogo. Diálogo, conversación de los personajes. Diálogo o conversación de los personajes.
Diálogo, conversación de los personajes en cada acto. En cada acto o escena. En cada acto o escena. 9. Analiza e identifica qué aspectos de la obra dramática encuentras en el siguiente texto. La gaviota. La gaviota es una obra escrita por Anton Chejov, un escritor famoso de la literatura rusa. Bien, El jardín de los cerezos. Aquí habla un personaje, Trepliov y Sorin. Es un hombre inteligente, sencillo, un poco melancólico, ¿sabes? Es muy formal, aún le falta bastante para llegar a los 40 años, y es famoso y nada en la abundancia. En cuanto a lo que escribe, ¿qué puedo decirte? Es agradable, tiene chispa, pero después de Tolstoy o de Zola, no apetece leer a Trigorin. ¿Sí? Sorin, pues a mí, hermano, los literatos me son simpáticos. En mis tiempos, dos cosas quería yo con pasión, casarme y hacerme escritor, pero no conseguí ninguna de las dos cosas. Sí, al fin y al cabo, hasta ser un escritor de pocos vuelos, resulta agradable. Bien, es el diálogo. Entonces, ¿qué nos dice? Analiza y identifica qué aspectos de la obra dramática encuentras en el diálogo. Ya, entonces anotamos. Encontramos el elemento principal, que es el diálogo entre los personajes. Tomemos apunte. Encontramos el elemento principal, que es el diálogo entre los personajes. El diálogo de los personajes de acuerdo a su manifestación, de acuerdo a su manifestación o percepción, de acuerdo a su manifestación o percepción del contexto y la realidad. 10. ¿Cuál sería la característica fundamental de la tragedia? Anotamos. La tragedia tiene característica fundamental en el desarrollo como conflicto de los personajes. Conflicto de los personajes. Direccionado por su destino. Direccionado por su destino. Direccionado por su destino. Direccionado por su destino. Coma, que finalmente el destino es el que vence al hombre. El destino es el que vence al hombre. El destino es el que vence al hombre. Vence al hombre. Y el derrotado, trágicamente, sigue siendo el hombre. Derrotado trágicamente sigue siendo el hombre. Bien. Entonces, con esto finalizo esta primera parte. Ahora pasamos a revisar la asistencia. Ya. Y también aprovechamos para poder ampliar la argumentación. A ver, vamos a ver. Tupa, ¿me puede leer su argumentación? La argumentación que ha avanzado, ¿puede leer, niña? Profesor, hoy día le voy a enviar ¿cómo se llama? El avance, sí o sí.
Ya, pero recuerde que el Sí, concurso de profesor. argumentación es para los 4 o 5 conmigo y de repente también esté presente el profesor de administración. Entonces es importante, todo concurso es en grupo, entonces yo lo que quiero es que ya esté ensayado, ensaye bien y ya no va a ser el día del concurso, que ya estamos muy cerca, ya no va a ser leído, sino que va a ser expresado en exposición. Ese es importante. Entonces, por eso que doy 10 o 5 minutos para poder tomar el ensayo necesario, ¿no? El ensayo. Profesor, una pregunta, ¿cuándo va a ser el día que expongamos? Ya elevé a administración, eh, ya administración va a decir cuándo va a ser el concurso. Puede ser después de la evaluación, posiblemente, después de la evaluación bimestral. ¿Bien? Entonces, pero lo que quiere es que el día del concurso, ustedes van a exponer, ya no van a leer. Entonces, cuanto más entrenamiento es mejor. Entonces, no va a ser un auditorio de 30, 40 personas, no. Y hay muchos concursos que los niños han enfrentado. Hoy en día ustedes solamente se van a enfrentar entre sus cuantos compañeros, yo, profesor, somos 5 y el profesor de administración 6. No es mucho eso, ¿no? En concursos, por ejemplo, en concursos nacionales de oratoria, de declamación, los niños actúan pues frente a un escenario de 400, 500 personas, porque cuando son concursos nacionales, no solo van sus compañeros, van sus familiares, el familiar trae otro familiar, y inclusive faltan sillas en auditorios grandes, ¿no? Donde hay 200, 300 butacas o asientos, ¿no? Entonces, ahí tampoco eso es de temer, ¿no? No se debe de temer hablar en público. Y en de virtual todavía más sencillo, pues, ¿no? Entonces, en un escenario real, directo, ¿no? Habría, pero una de las características que uno tiene que romper con ese esquema es de vencer el miedo, ¿no? Estar sereno y tranquilo, porque uno no se va a enfrentar a una fiera salvaje ni va a perder la vida. Simplemente voy a presentar mis ideas para que me puedan escuchar. Más bien debemos tomar importancia a la motivación de que soy importante porque me van a escuchar, ¿no? Porque en ese momento eres importante porque te van a escuchar. Eso es lo importante, ¿no? Entonces ahí parte, como creo que les decía el día de ayer, ¿no? El hecho de participar o hablar ya son puntos a favor en el desarrollo personal, ¿no? Así no tengas que vencer muchos defectos, pero es muy importante. Creo que le decía, ¿no? Muchos, ¿por qué están en el Congreso? ¿Por qué muchos son alcaldes? ¿O por qué muchos tal? Porque hablaron, mal o bien, ¿no? Mal o bien. Entonces, pero al quien habla, bueno, a veces lo designan, fulano, esto, ¿no? Entonces, el hecho de hablar frente a un público es de suma importancia motivacionalmente para uno mismo y el auditorio también tiene esa oportunidad de escuchar, que te van a escuchar, eso es importante. Entonces, también frente a esto, te escuchan tus compañeros. Entonces, donde va a haber una ficha de calificación de acuerdo a las características que le estén indicando. Entonces, importante desarrollar. Un segundo, por favor. Doctora, buenos días. Por supuesto, a la una, doctora. Ya, es un favorcito, doctora. Un favor. Una copia de poder que una copia me lo puede sacar, ustedes me lo sacan una copia, me lo va a regresar en el próximo. Sí, pero no tiene firma, porque no tiene firma. El otro documento tiene firma de usted mismo. Ya, muchas gracias, doctor. Entonces mañana estoy. Ya, muy amable. Buen día. Ya, disculpen, prosigo. Entonces, lo que le estaba indicando es importante. Entonces, en comunicación desarrollamos la expresión oral. Entonces, la expresión oral es importante
cuánto manejo mis ideas, cuánto manejo mis palabras. Entonces, todo es una práctica. Es cuando uno cuando da inicio a conducir un carro, entonces un automóvil, entonces los primeros días no te familiarizas, pero después te vas familiarizando. Entonces, a eso va la destreza. Entonces, en la expresión oral también se logra una destreza, una familiaridad, una facilidad. Entonces, hay diferentes tipos de personas de acuerdo al campo, al enfoque psicológico. Por ejemplo, hay personas que hablan, no tienen temor a un público. Y hay personas que sí tienen temor al público. También son nerviosos, ¿no? Algunos son nerviosos. Pero el nervioso, cuando empieza a hablar, se suelta y ya no hay temor a nadie, ¿no? Hay de todo. Entonces, la conducta humana está diversificada en diferentes tipos de conducta y eso es lo que tenemos que ser. Entonces, aquí les cuento una historia, por ejemplo. En el mundo clásico, en Grecia, Demóstenes era un famoso orador. Entonces, había concursos de oratoria en Grecia antes de Cristo. Entonces, Demóstenes era tartamudo y movía los hombros, pero quería ser orador. Entonces, como tenía grandes defectos en plena conversación, en pleno uso de la expresión oral, movía los hombros, ¿no? Hacía muecas y tartamudeaba. Entonces, ¿qué hizo él? Construyó un cuartito y para no mover los hombros puso 2 espadas filudas en el techo del cuarto. Sabía que si movía un hombre, la espada le iba a cortar. Entonces, de esa manera corrigió ese estar moviendo los hombros. Y para evitar el tartamudeo, entrenó, conversó, continuó entrenándose, continuamente, horas y horas. Y llegó a ser un gran orador de Grecia. Pero en el caso de Demóstenes, que tenía problemas de limitaciones y defectos en el habla. En cambio, cuando una persona no tiene esos defectos, entonces ya es más sencillo, es más fácil. Entonces la destreza es muy importante, el entrenamiento es muy importante. Por ejemplo, si vamos al estadio, ¿no? El profesor de educación física les diga, vamos a correr 1000 metros, después 3000 metros, no van a poder. Pero si ustedes entrenasen continuamente 15 días, 20 días, 2 meses antes, sí lo van a lograr. Todo es entrenamiento. Y así como en el deporte los que entrenan logran y en la expresión oral los que entrenan logran. Entonces muy pocas personas salen con esa facilidad de palabra de ser orador. Muchos se entrenan, muchos leen. Entonces ese entrenamiento nos lleva, justamente ese es el objetivo, ese es el derrotero. ¿Qué significa la palabra derrotero para razonamiento verbal? Derrotero no es que yo voy a buscar la derrota, no, la palabra derrotero significa mi objetivo. Entonces el objetivo es que el alumno manifieste su expresión. Entonces, ¿para qué estudiamos comunicación? ¿Para qué leemos? ¿Para qué estamos en plan lector? ¿O para qué estamos con distintas lecturas? Entonces es importante esto, ¿no? Entonces, en el mundo griego era muy importante y era una profesión el ser orador. Hoy en día no es una profesión, pero es importante, ¿no? Entonces, mediante el habla podemos ubicarlo a una persona cuál es su nivel cultural. ¿Bien? Entonces, en 10 minutos te hablan muchas personas cuánto es su nivel cultural. Cuando ustedes van a ser profesionales, se van a enfrentar a una entrevista personal, cuando sean ingenieros, abogados, sociólogos, arquitectos, para conseguir un trabajo, entrevista personal. ¿Cómo hablan? En el habla les va a servir si ingresan a ese trabajo o no ingresan a ese trabajo, porque el quien les evalúa rápidamente en 10 minutos detecta si mienten o se sienten nerviosos o no se sienten con facilidad en la expresión. Entonces, ese es muy importante. La expresión oral es importante en cualquier profesión. En cualquier profesión es de suma importancia. Bien, no solamente para ser dirigente, para ocupar un cargo directivo o autoridad, sino es de suma importancia. Entonces, el hecho de hablar los va a llevar. Acá les pongo un ejemplo claro. Si el presidente actual, Pedro Castillo, nunca hubiera hablado, porque, bueno, a mi percepción es un hombre que tiene poca cultura, no tiene cultura Pedro Castillo, así siendo profesor, no, escasa o nada de cultura tiene, pero habló, y como habló fue dirigente 7 años de los profesores, ¿no? Entonces, ese hecho de hablar le ha servido, fíjense,
dirigente 7 años, y pensó, razonó y se presentó como aliado de un partido ya creado. El partido Perú Libre ya había fracasado en una primera contienda hace 4 o 5 años atrás, y su creador, el dirigente que creó, no iba a ganar la presidencia, ya había participado en una oportunidad. Entonces, se presenta Castillo. Entonces, el contexto lo hace, no porque Castillo se haya preparado, no, es que la RENIEC, la OMPE, se han confabulado, porque Keiko Fujimori tenía muchas fallas, y dijeron, mejor votamos por... Pero Castillo ganó con menos del 50%, con el voto de 150.000 muertos por la pandemia. Esos 150.000 muertos pasaron como votos blancos a favor de Pedro Castillo. Bueno, no ganó limpiamente. Entonces, lo que queremos es que él, ¿cómo llega? Gracias a lo que habló, mal o bien. Habló, defendiendo a los profesores, lo nominaron como dirigente 7 años, porque habló. Si hubiera sido mudo, no hablaba, perdía. El hecho de hablar es importante, muy importante, pues en entrevista personal. Y eso le dije por experiencia, ¿no? Yo, bueno, por los años que tengo, yo también he trabajado en algunos colegios particulares y es concurso, ¿no? Concurso. Y he podido ganar algunos concursos así. Entonces, eso les digo, ¿no? ¿Cómo hablas en una entrevista personal? Y en todas las profesiones van a pasar por una entrevista, por un examen, por un test psicotécnico, muchos. Entonces, estamos en un mundo de evaluación. Entonces, en este mundo de evaluación te evalúan cómo hablas, cómo piensas, cómo opinas, si lo que dices es verdad o cierto o falso. Eso es lo importante. Entonces, para eso es este concurso, ¿no? Entonces, ustedes son de mente fresca, son muy hábiles, son inteligentes. Entonces, desde ese punto de vista, uno, el que tiene nerviosismo o miedo, debe romper ese miedo. Y eso es con el entrenamiento o la práctica que se hace. ¿Bien? Entonces, también escritores, muchos escritores han hecho con el entrenamiento. Poeta no, porque el poeta ya nace con ese don. El poeta ya nace con ese don de inteligencia. El escritor sí se puede hacer. Entonces, claro que el poeta también escribe sus poemas, crea, ¿no? Pero ya es otro nivel de inteligencia. ¿Bien? Entonces, cada uno tiene un nivel de inteligencia, pero el hecho de vencer o de enfrentarse a esa realidad es de suma importancia. ¿Bien? Entonces, con esas recomendaciones para el día de mañana, por favor, traigan sus argumentaciones para poder dar los alcances. Ya, entonces depende de administración cuándo va a ser el concurso de administración o de argumentación, porque ya presenté la ficha y las bases. Entonces, después de eso ya fijamos la fecha. Entonces, ustedes, el auditorio en cada salón es poco, pues acá ahorita si este momento se estaría llevando el concurso, simplemente es una clase más donde están escuchando a sus compañeros. Es un auditorio muy sencillo, no van a ir a un escenario, un teatro donde les va a escuchar y les va a ver 200, 300 personas, ¿no? Entonces, es así. Entonces, con esa recomendación, no son cosas complejas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es de suma importancia el hecho de participar. Entonces, con esto finalizo la clase hasta el día de mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.